Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto poder saludarles a la distancia y aprovechar el privilegio que nos otorga nuestro Señor para compartirles otro video tutorial que lleva como título Endeudados con el prójimo en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver en qué sentido es que nosotros estamos endeudados con nuestro prójimo o con nuestros semejantes, y la base bíblica está en Romanos 1, versículos 14 al 15, que dicen así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Notemos lo que dice el versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, a familiares cercanos y a familiares lejanos, a amigos y a vecinos, a compañeros de estudio y a compañeros de trabajo, a todos y a todas soy deudor, porque en realidad todos los que estamos en este mundo, que conocemos el mensaje de la Reforma Pro Salud, estamos endeudados con nuestro prójimo, estamos endeudados con nuestros semejantes a anunciarles el Evangelio de la Reforma Pro Salud. Por eso el texto 15 agrega: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver cuál es una de las obligaciones que Cristo nos ha dejado con respecto a nuestros prójimos. Y la base bíblica está en Mateo 5, versículos 14 al 15, que dicen así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo, es decir, que todos los que hemos sido privilegiados de parte del Señor para recibir el conocimiento del mensaje de la Reforma Pro Salud, nos hemos convertido delante de Dios como la luz del mundo. Y en ese contexto estamos en la obligación delante de nuestros prójimos de iluminarlos con el mensaje de la Reforma Pro Salud. Por eso el texto sigue diciendo: no se puede esconder. Y por último, el versículo 15 agrega que en lugar de esconder el mensaje de la Reforma Pro Salud, más bien alumbra a todos los que están en casa, alumbra a todos los que están en la oficina, alumbra a todos los que están en la universidad, alumbra a todos los que están en su vecindad, alumbra a todos los que están en su círculo de acción, porque estamos obligados delante de nuestro Dios a vivir en armonía con los 8 médicos de nuestro Dios, los 8 remedios naturales delante de todos nuestros semejantes, para que no solamente conozcan el mensaje de forma teórica,
sino que lo conozcan de forma práctica. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver qué es lo que le hace falta a la gran mayoría de personas que conocen el mensaje de la Reforma Pro Salud. Y la base bíblica está en Mateo 22, versículo 39, y Mateo 25, versículo 40, que dicen así: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Notemos en primera instancia lo que dice el texto 39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego el versículo 40 agrega: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que lo que le hace falta a la gran mayoría de personas que conocen el mensaje de la Reforma Pro Salud es vivir en obediencia al mandamiento de Dios. Porque si nosotros amáramos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, no solamente les enseñaríamos la teoría del mensaje, sino que viviríamos delante de ellos practicando los 8 remedios naturales que son los verdaderos médicos de nuestro Dios, para que ellos aprendan por teoría y por práctica cómo alcanzar la salud. Y es así que Cristo dice que si nosotros hiciéramos esto delante de nuestros hermanos más pequeños, porque los amamos, es equivalente a hacérselo a Cristo. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver cuál es uno de los beneficios de implementar la Reforma Pro Salud como su estilo de vida, y la base bíblica está en Deuteronomio capítulo 8, versículos 3 al 4, que dicen así: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el texto bíblico. Te sustentó con maná, comida que no conocías. Luego el texto agrega: ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Al conectar estas dos declaraciones, nosotros podemos entender que uno de los beneficios de implementar la Reforma Pro Salud como parte de mi estilo de vida es que me permitirá gozar y disfrutar de mejor estado de salud. Porque el texto dice que no solamente Jehová me sustentará por medio del maná, que representa una dieta basado a lo vegetal, sino que también Jehová
bendecirá mi organismo y mi cuerpo en gran manera, porque el texto dice, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Y yo agrego, ni el corazón se te ha engrandecido en estos 40 años, ni la próstata se te ha dañado en estos 40 años, ni el hígado se te ha deteriorado en estos 40 años, ni la presión arterial se te ha descontrolado en estos 40 años, porque has decidido alimentar tu cuerpo con una dieta basado a lo vegetal y además de eso has decidido implementar los demás remedios naturales que son los verdaderos médicos de nuestro Dios. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 5, donde queremos ver por qué razón es que muchas personas pierden sus facultades en la medida que van avanzando en edad, y la base bíblica está en Génesis 27, versículos 1 al 2 y el versículo 4, que dicen así: Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. En el versículo 1 encontramos lo siguiente: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú y le dijo, versículo 2, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Por último, el versículo 4 agrega, hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré. Al conectar estos tres versículos, nosotros podemos concluir que la razón por la cual muchas personas pierden sus facultades en la medida que van avanzando en edad es porque viven para comer en vez de comer para vivir. Viven para comer para satisfacer su gusto y satisfacer el placer en vez de comer para obtener mejores condiciones de salud. Y es por eso que en la medida que van avanzando en edad, así como dice el versículo 1, van quedando sin vista, van quedando sin piernas, van quedando sin vesícula, van quedando sin próstata, van quedando sin movilidad, van quedando sin facultad de escuchar, porque ellos han vivido solo para satisfacer el gusto en vez de buscar la salud. ¿Estamos conectados, sí o no? ¡Excelente! Entonces, avancemos ahora con el paso número 6, donde queremos ver de qué manera queda comprobado que estamos endeudados con el prójimo porque nos hace falta amor por ellos. Y la base bíblica está en Lucas 7, versículo 2, que dice así: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Miremos en primer lugar cómo inicia el texto bíblico. Y el siervo de un centurión. Luego el texto agrega, a quien éste quería mucho,
estaba enfermo y a punto de morir. Es muy importante entender que en este texto bíblico podemos comprobar que estamos endeudados con el prójimo por falta de amor hacia ellos, porque es claro que el siervo del centurión, cuando tomaba sus decisiones de forma egoísta en cuanto a lo que iba a comer, en cuanto a lo que iba a beber, en cuanto a la hora que se iba a dormir, en cuanto a si iba a consumir agua pura o no, si iba a hacer ejercicio o no, si iba a recibir los rayos del sol o no, si iba a abstenerse de consumir aquello que fuese perjudicial para su cuerpo o no, si iba a tener fe en Dios o no. Cada vez que el siervo tomó sus decisiones egoístas, no pensó en la manera como iba a perjudicar al centurión si se enfermaba al punto de morir, porque emocionalmente, como el centurión quería mucho al siervo, obviamente sufrió por su enfermedad. Además de eso, el centurión fue perjudicado porque el siervo, estando enfermo, a punto de morir, no podía servirle a él, no podía servirle a su esposa, no podía servirle a sus hijos, no podía servirle a nadie, ni servía para nada, porque estando enfermo no podía servir. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver normalmente en qué se convierten todos los que rechazan el mensaje de la reforma pro salud, y la base bíblica está en Marcos 2, versículos 3 al 4, que dicen así: Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. En el versículo 3 encontramos lo siguiente: vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Luego el versículo 4 agrega: descubrieron el techo, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos entender que normalmente todos los que rechazan el mensaje de la reforma pro salud se convierten en una carga para sus amigos y una carga para sus familiares, porque el texto dice claramente que 4 personas vinieron y trajeron cargados a un paralítico. Además de eso, estos 4 individuos que trajeron al paralítico cargado tuvieron que subirlo al techo, tuvieron que descubrir el techo y después tuvieron que bajarlo con mucho cuidado en el lecho que yacía para ponerlo delante de Jesús. Así que no solamente tuvieron que traerlo cargado, sino que tuvieron que subirlo al techo y bajarlo con cuidado, porque los que rechazan el mensaje de la reforma pro salud normalmente se convierten en una carga para sus amigos y una carga para sus familiares.
Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 8, donde queremos ver cómo quedan registrados en el cielo los que han muerto de forma prematura como consecuencia de haber despreciado el mensaje de salud enviado por Dios. Y la base bíblica está en Eclesiastés capítulo 7, versículo 17, que dice así: No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Quiero que miremos cómo inicia el texto bíblico. No hagas mucho mal, ni seas insensato. Es decir, cuando una persona decide hacer muchas malas decisiones en base a convicciones insensatas, sin inteligencia, comiendo y bebiendo y llevando un estilo de vida totalmente opuesto al mensaje de la reforma pro salud, esta persona va a cumplir lo que dice la otra parte del texto. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Y obviamente, cuando una persona, por rechazar el mensaje de la reforma pro salud, muere antes del tiempo que estaba establecido en el calendario de Dios, esa persona queda registrada en el cielo como un ladrón, tanto hacia Dios como hacia su prójimo, porque al morir antes de tiempo, le robó a Dios la oportunidad de utilizarlo por más tiempo como su instrumento y le robó a su prójimo el privilegio de contar con él por más tiempo para su bendición. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que suele salir a la luz después de la muerte de una persona que hizo caso omiso al mensaje de la salud. Y la base bíblica está en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1, que dice así: En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: En aquellos días Ezequías cayó enfermo, y vino a él el profeta Isaías y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Es decir, que lo que suele salir a la luz después de la muerte de una persona que hizo caso omiso al mensaje de la salud es que dejó sus finanzas desordenadas, dejó los documentos oficiales de su casa en forma desordenada y dejó la vida espiritual de su familia en forma desordenada. Por eso el texto dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver, además de la muerte del impío, ¿qué es aquello que Dios tampoco quiere para sus hijos? Y la base bíblica está en Deuteronomio 34, versículo 7 y Génesis 25, versículos 7 al 8, que dicen así: Era Moisés de edad
de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. En el versículo 7 encontramos lo siguiente: era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Además de eso, el texto de Génesis agrega: fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que además de que Dios no quiere la muerte del impío, tampoco Dios quiere que sus hijos mueran enfermos y desbaratados. Por eso el testimonio de Moisés es que al morir con 120 años de edad, no perdió la vista porque no se oscurecieron sus ojos y tampoco perdió su vigor. Por otro lado, Abraham vivió hasta la edad de 175 años y murió en buena vejez, murió lleno de años, murió lleno de salud, porque Dios anhela que sus hijos mueran con vigor, mueran experimentando una buena vejez, porque el ideal de Dios para sus hijos es que experimenten una buena vejez y que mueran con vigor y con mucha salud. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que nosotros estamos endeudados con nuestro prójimo de comunicarles el mensaje de la reforma pro salud. Vimos también que además de comunicarles la teoría del mensaje, estamos obligados a practicar la reforma pro salud delante de todos, porque nosotros somos la luz del mundo. Por otro lado, vimos que lo que nos hace falta a los que no practicamos la reforma pro salud es verdadero y genuino amor por nuestro prójimo. Además de eso, nosotros vimos que uno de los beneficios de poner en práctica como parte de nuestro estilo de vida la reforma pro salud es que nos garantiza un mejor estado de salud. De hecho, nosotros vimos que muchas personas, conforme avanzan en edad, van perdiendo sus facultades porque solo comen para satisfacer sus gustos. Inclusive, nosotros vimos que cuando nos enfermamos por descuidar el mensaje de salud, comprobamos que en realidad no amamos a nuestro prójimo, porque al estar enfermos no podemos servirle a nadie ni servirles de nada. Y es en ese contexto cuando estamos enfermos por haber despreciado los remedios naturales, los verdaderos médicos de nuestro Dios, entonces nos convertimos en una carga para nuestros amigos y para nuestros familiares. Vimos también que al morir de forma prematura, al morir antes de tiempo en el calendario de nuestro Dios, quedamos registrados en el cielo
como ladrones tanto en contra de Dios como en contra de nuestro prójimo. Vimos también que normalmente cuando una persona muere por haber rechazado y despreciado el mensaje de la salud, suele dejar a su familia en una condición desordenada en todas las áreas de la vida. Y lo último que estudiamos fue que Dios no anhela que nosotros tengamos que morir estando enfermos y estando desbaratados. Más bien, el ideal de Dios para con nosotros es que experimentemos una buena vejez y después podamos morir con todo el vigor y con plena salud. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que compartamos con todos el mensaje de la Reforma Pro Salud y a que vivamos delante de todos los 8 remedios naturales que son los verdaderos médicos de nuestro Dios. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.